Hola a todos y a todas, soy el profesor Hugo, profesor de español, y estoy acá una vez más para intentar ayudarles con algunos consejos respecto al español que puedan utilizar en el vestibular y en el ENEM. La clase de hoy entonces vamos a tratar de un tema que es bien interesante. Vamos a empezar a tratar de verbos en español y de aquello que puede aparecer, ¿no? Empezamos con los verbos en el presente de indicativo. Les advierto desde mi casa junto con mis datos, ahí como me pueden ver, que vamos a tratar de verbos primero los regulares y después los irregulares. Dentro de los irregulares, como pueden ver en esta pizarra, vamos a tener los que son vocálicos y los que se refieren a consonantes. Espero que les ayude una vez más, espero que les guste el video y si no les gusta, lo siento, estoy acá haciéndolo para ayudar a quien quiera, ¿vale? Bueno, entonces, las personas verbales, ¿está? Eso es una cosa que es básica para entender verbos en español. Empezamos por eso. En español tenemos 3 personas en singular y 3 personas en plural. La primera persona, yo. La segunda persona es tú o es vos. No, el tú tiene un tipo de conjugación en el presente y el vos tiene otro tipo. La más usual en los exámenes de español es el tú, entonces me voy a dedicar más al tú simplemente por eso, ¿vale? La tercera persona es él, ella, y usted es segunda pero se conjuga como tercera, por eso está ahí equivalente, ¿no? Y usted se refiere a señor, señora, mayormente. La primera persona de plural, nosotros tenemos nosotros o nosotras. Entonces en español, si un conjunto de hombres nosotros, un conjunto de mujeres nosotras. De misma manera, el plural de tú en España sobre todo es vosotros y vosotras. Nosotros en Latinoamérica usamos ustedes para eso, ¿tá? Y el plural de él, ellos, plural de ella, ellas. Entonces estas son las personas del español. ¿De acuerdo? Y están así divididas porque así es que se conjugan. La única que no se conjuga igual ahí es tú y vos en el presente indicativo, pero lo explicaré más adelante. ¿De acuerdo? Pasemos entonces a entender, como dije, lo básico y fundamental. Lo básico y fundamental antes de entender los verbos son las personas del español. Ello no es una persona, lo siento, es él, ¿vale? Él y ella. Bien, bueno, ¿qué significa entonces un verbo regular en el presente de indicativo del español? Es importante que todo lo que aprendamos acá, ¿vale? Tenemos que hacer como una especie de modelo. ¿Qué quiero decir? Yo aprendo lo básico y después yo comparo, porque nunca en una prueba van a aparecer verbos que ustedes conozcan siempre, es decir, siempre va a aparecer algún verbo desconocido. Y si yo no reconozco, yo no sé qué verbo es, yo voy a imaginar cómo se porta. Primero, voy a imaginarlo dentro de la regularidad. ¿Vale? Y para entender regularidad, yo necesito entender que en español hay 3 tipos de conjugaciones o 3 tipos de verbo. Aquellos que terminan en AR, como el verbo hablar, los que terminan en ER, como el verbo comer, y los que terminan en IR como el verbo vivir. ¿Vale? De acuerdo a estas terminaciones serán los modelos que ellos van a seguir. Entonces, el verbo hablar, que termina en AR, en el presente indicativo se forma de la siguiente manera. Vieron que yo puse ahí una parte del verbo en negro y una parte final en rojo. Bueno, esta parte final en rojo es la terminación que cabe para el verbo regular en el presente indicativo. Entonces yo voy a sustituir aquel ar que termina de hablar por las terminaciones que están en rojo, recordando que la primera persona es yo hablo, habl más o, hablo. Tú hablas, una diferencia del portugués al español. El español en el presente de tú siempre se usará la S. En portugués, aunque exista, no se usa a la hora de conjugar, ¿no? En español sí se usará. Entonces, tú hablas. Y el que tiene después de la barra en este video, ustedes van a ver, siempre se refiere a vos. Entonces, tú hablas, vos hablas.
ella, él, usted habla, nosotros hablamos, vosotros habláis y ellos hablan. ¿Qué estoy diciendo de modelo? Si yo agarro otro verbo que es regular y que termina en AR, tipo cantar, yo pongo dentro de ese mismo modelo y voy a tener yo canto, tú cantas, vos cantás, él canta, nosotros cantamos, vosotros cantáis, ellos cantan. Yo qué sé, otro verbo que termine en a plantar. Planto, plantas, planta, plantamos, plantáis, plantan. Si van a seguir los modelos de regularidad, si terminan en AR. Lo mismo hago con los verbos que terminen en ER. Entonces, por ejemplo, modelo como, comes, comes, vos, come, comemos, coméis, comen. Quiero decir que cualquier verbo que sea regular y que termine en ER sigue ese modelo. Vamos a pensar en uno, vender. Yo vendo, tú vendes, vos vendés, él vende, vendemos, vendéis y venden. ¿Vieron que la parte en rojo siempre se repite? Pues justamente porque es un verbo regular. Lo mismo pasa con los terminados en IR. Yo sigo el modelo de los terminados en IR. Entonces yo voy a tener vivir, vivo, vives o vivís, en el caso de vos, vive, vivimos, vivís y viven. ¿Qué quiero decir? Un verbo que sea regular y que termine en IR seguirá este modelo. Entonces, viendo desde arriba, tipo partir, parto, partes, partís, parte, partimos, partís y parten. ¿Dale? Entonces, estos son los modelos de regulares en el presente indicativo. Todo el verbo que no conozca voy a pensar que es regular y lo pongo en este modelo que hay de ahí abajo. ¿Dale? Bueno, pero, como dije, nosotros tenemos en español también irregularidades. Bueno, como el propio nombre ya dice, no, irregular es el que no es regular. Regular era aquello lo que vimos antes. Las irregularidades en español van a ser vocálicas, o sea que afectan a vocales, vocales A, E, I, O, U, y consonánticas, que son las que afectan a consonantes, que son todas las otras que no son A, E, I, O, U. Dentro de las vocálicas tenemos dos principales, o es decir, principales no, tenemos a dos. La primera es la famosa diptongación. En esta columna de la izquierda aparece E, I, que se pueden convertir a la hora de conjugar el verbo en el presente en IE, y ahí se forma un diptongo. Diptongo es una junción de una vocal débil y una fuerte. Si nosotros recordamos del video sobre acentuación, hablé de débiles y fuertes, pues justamente es lo mismo acá. O entonces una O y una U que se transforman en E. Voy a explicar en la siguiente diapositiva. También tenemos en presente indicativo el cambio de vocal. Algunos verbos que tienen una E que se transforma en una I, o una I que se transforma en una Y. Voy a hablar con más detalle dentro de un ratito. Bueno, la primera de las irregularidades. Ustedes ya oyeron hablar probablemente alguna vez en la vida de las personas que quieren hablar español y piensan que poniendo UE, IE en cualquier cosa están hablando español, ¿no? Por ejemplo, un cuerpo de cuecacuela. ¿Quién nunca ha escuchado la expresión de un cuerpo de cuecacuela, no? Pues justamente eso no es español, lo siento. Pero la gente no saca esta imagen de la nada. La gente se inventó porque de alguna manera vio que esto existe en español. Bieva no existe, cueca no existe, ni tampoco cuela. Lo correcto sería beba una Coca-Cola, ¿no? Pero existe IE en español y eso es muy común. Y no es solo para verbos. Vamos a ver ejemplos acá. Yo tengo la palabra miembro, miedo, incienso, siesta, pieza, mier o mierda o miércoles. No sé, cada uno piensa lo que quiere. ¿Tá? Entonces yo tengo la IE. Es una irregularidad vocálica, es un diptongo, ¿no? Y que ocurre no solo en verbos, pero también en muchas palabras del español. No es la única que tengo. Tengo otro diptongo que es bastante común, por eso lo de la cuecacuela que les decía, ¿no? Hay el UE. Entonces yo tengo palabras como almuerzo, sueño, puesto, puerta, consuelo, huevo. Todas son diptongos. Por eso, esta irregularidad, si ustedes se fijan en todas estas palabras que aparecieron hasta ahí, ¿vieron cuál es la sílaba tónica? Miembro, miedo, miércoles.
y en el otro lado con las que tienen hue, huevo, almuerzo, sueño. Es decir, esa diptongación, ese diptongo que se forma no solo en verbos, pero también en palabras, se forma siempre cuando el peso de la tónica, es decir, la sílaba más fuerte, está sobre esta. Les explico más rápidamente o les explico más adelante, pero antes solo quiero recordarles esto, ¿tá? Entonces, si entiendo diptongación como algo que es una irregularidad que puede pasar con un verbo, esas diptongaciones van a ser de la siguiente manera. Una E, que es una E en la raíz del verbo. La raíz es aquella cosa del verbo cuando no está conjugado, tipo, yo qué sé, tener es una raíz. Tener era una E, te. Ahora cuando conjugo tú tienes, ¿vieron que pasó a una Y? Como la Coca-Cola, que no existe, pero la Y sí existe. ¿Tá? En algunos verbos, no en todos. Una I que se convierte en una Y. Vamos a ver un ejemplo de esto. Por ejemplo, cuando yo tengo el verbo adquirir, yo no digo yo adquiero, yo digo yo adquiero, pero era adquirir. Una I se transformó en una UE. Una O que se transforma en una UE. Un ejemplo, dormir. Yo no digo yo dormo, yo digo yo duermo. Vieron que la sílaba tónica está ahí donde hay UE, pero el verbo era dormir, no era duermir. ¿Ah? Una U que se transforma en UE. El verbo jugar, por ejemplo. Una U pasa a ser a una UE. Juego. ¿De acuerdo? Entonces, esa irregularidad es de las más comunes del presente del español. Bien. Entonces, para que nos entendamos mejor y coca-colemos, que no cueca-colemos. ¿Vale? Vamos a ver acá. Yo tengo un cuadro de algunos verbos que van a diptongar. Y quiero que observen, muy importante, que esas diptongaciones, que es una vocal que se convierte en dos, ocurren siempre en las mismas personas. Y ven qué coincidencia. Todas yo he marcado aquí en rojo. ¿Por qué? Porque todas estas solo ocurren en la sílaba más fuerte del verbo. ¿Ya pararon para pensar que cuando conjugo yo pienso, pero el verbo es pensar, no es piensar? ¿Por qué? Porque sar no está en la sílaba aquella fuerte, ¿no? Entonces la lógica es, pienso, pasó la tónica para la anterior. Es como si la E no aguantara el peso de la sílaba tónica y se dividiera en dos. Y cuando no es tónica esta parte, no diptonga. Entonces, por eso en español nunca las personas de nosotros y vosotros van a diptongar. No existe diptongo en nosotros y vosotros. Es pensamos, adquirimos, soñamos, jugamos. Pensáis, adquirís, soñáis, jugáis. Pero cuando la tónica está antes, ahí yo tengo juegan, quieren, adquiero, pienso, ¿tá? Vean el vos, el caso del vos. Tú diptonga, ¿no? Tú piensas, pero vos pensás, no diptonga, porque la tónica está al final. Entonces es una cuestión de que la sílaba no aguanta el peso de la tónica, se divide en dos. ¿Pasa con todos los verbos que tienen una E para Y? No pasa con todos los verbos. ¿Puede pasar? Puede pasar. ¿Cómo lo sé? Comparando y conociendo algunos verbos. ¿Tá? Esta es una de las irregularidades. Otra irregularidad común y vocálica es la transformación de una E en una I. No pasa solo en español. Si ustedes se dan cuenta, en portugués, ¿cómo es el verbo conseguir? Yo consigo. No, yo consigo. En portugués también existe. Pero en español sí pasa. Pasa con estos verbos que tienen estas cosas en común ahí. ¿Qué cosas tienen en común? Están marcadas, las he marcado, una E y una IR, es decir, un verbo que termina en IR y que tiene una E en la sílaba inmediatamente anterior, va a alterarla a una I, siempre en las mismas personas. ¿Qué personas son estas? Primera, segunda y tercera de singular y tercera de plural. Nosotros y vosotros nunca cambia E por I. Entonces yo tengo pido, pides, pide. Pedimos, pedís, piden. Vieron que pedimos y pedís es normal, común y corriente. ¿Tá?
van a cambiar entonces. Vamos a ver otro verbo que no está acá. Yo qué sé. El verbo. Bueno, pedir ya está. Pedir, conseguir, medir, teñir. Todos estos tienen estas funciones, pero no significa que un verbo así también no pueda diptongar. Por ejemplo, les pongo el verbo preferir. Preferir tiene estas mismas condiciones, pero cuando yo lo conjugo, tengo prefiero, prefieres, prefiere, preferimos, preferís y prefieren. ¿Qué quiero decir? Que un verbo que tiene una E en la primera parte, en la raíz, y termina en IR o termina en ER, puede diptongar. Si termina en IR, puede diptongar y cambiar vocal de E para I. Una E nunca será una O, una E nunca será una A, una E. Si cambia, será para I. ¿Tá? Bueno, ahora vamos a ver si se han dado cuenta de lo que digo. ¿Tá? ¿Cuáles verbos abajo podrían sufrir diptongación o cambio de vocal? Vamos a ver. Matar podría. No tiene en la raíz, no termina en AR. Reprobar podría. No tengo la palabra prueba. Tengo. Reprobar viene de prueba, ¿no? Entonces, repruebo, diptonga. Pretender podría diptongar. Podría. Pretiendo. Pretindo no podría ser. Pero en el caso no es. Entonces no es una cosa lógica que todos van, no es todos. Pretender, depender, no diptongan. ¿Tá? Es yo pretendo, tal cual. Depender lo mismo, dependo. Mentir, podría ser minto o podría ser miento. En el caso es miento. Vean que tiene todo para hacer cambio de vocal, pero no es en el presente. Sentir. Podría ser sinto, como es en portugués, y podría ser siento. En el caso es siento. Recuerden cuando una persona en español les pide una disculpa, dice, lo siento, fulano, ¿no? Morder, muerdo, sí, diptonga. Dormir, duermo. Coser, cueso. Preferir, podría ser prefiero, como es en portugués, pero no es. En español es prefiero. ¿Vale? Tenía todo para ser prefiero, pero no es. Suspender, sí, depender, pretender, no diptongan, suspender tampoco, entonces suspendo. Cotillear, no tiene por qué, termina en AR, no tiene por qué. Peinarse, me peino, no diptonga. Tocar, podría ser tueco, ¿no? Pero tueco es tan feo y todo lo que es feo no forma parte del español, entonces toco. Y beber podría ser bebo, podía, pero no es. Es bebo, bebo es horrible, ¿no? Y todo lo que es horrible no forma parte del español. ¿Tá? Bueno, una irregularidad más, prometo que es la última de las vocálicas, ¿tá? O casi vocálica, ¿no? Porque la Y en realidad no es exactamente una vocal. Y ella afecta a verbos tipo huir, creer, leer, oír. Si comparamos los verbos todos estos que están arriba, vieron que todos ellos tienen dos vocales en su radical, huir, creer, leer, oír. Entonces puedo de alguna manera hacer una especie de generalización, pero antes les pregunto, ¿qué los uruguayos y los paraguayos tienen en común con los verbos influir, huir y disminuir? Bueno, así con estos verbos de esta manera no tienen exactamente casi nada en común. Pero cuando estos verbos están conjugados en el presente, tienen la Y. ¿Vieron qué interesante? Uruguayo en portugués es uruguayo, ¿no? Y el español, una I, si está en medio de dos vocales, esa I tiene que ser tónica, tipo caía, para que continúe una I. Si no es tónica, tipo influyo, ella se convierte en Y. Entonces yo puedo generalizar una regla diciendo que todo verbo terminado en huir, como estos que están ahí, influir, huir, disminuir, tienen cambio I para Y en el presente. Si tiene este cambio, tienen las mismas personas, primera, segunda y tercera de singular y tercera de plural. Nosotros y vosotros no cambia. Ay, ¿por qué no cambia? El español es complicado, el español es difícil, ¿cómo inventa modas? No,
porque no atiende a aquel criterio. Quiero que es influimos, no es influyoemos. O sea, no hay otra vocal ahí, son solo dos, no tiene por qué cambiar a Y. ¿Tá? En los demás casos cambia Y al igual que Uruguay termina con Y, uruguayo tiene una Y entre A y O, no es uruguayo, ¿no? Diferente al portugués. Entonces podemos generalizar reglas, nos ayuda sobre todo para el vestibular y también por un detalle que hablaremos más adelante. Bueno, esto en cuanto a las irregularidades vocálicas. Sin embargo, tenemos irregularidades también consonánticas, son menos, ¿no? Son irregularidades que afectan la primera persona del singular. En el presente indicativo, solo esto y nada más, que son la G y la ZC. Bueno, ¿qué quiero decir? Yo suelo llamar ese tipo de irregularidades de las irregularidades del yo, porque solo afectan al yo, solo la primera persona. ¿Tá? De nuevo, G y ZC. El yo está triste porque está afectado, pero por otro lado, el yo es principal, ¿no? Porque solo afecta a él en el caso del presente indicativo. Acá para memorizar la G, les traigo a mi amiga Penélope Cruz, muy amiga mía, que está haciendo una propaganda. ¿Recuerdan la propaganda de L'Oreal? En portugués yo creo que es porque você vale muito. Pues en español la propaganda es porque yo lo valgo, ¿no? Yo lo valgo. Aparecía con el pelo, tal, y de repente decía porque yo lo valgo. Este valgo es la irregularidad a la que me refiero. ¿Vieron? El verbo es valer, pero en la primera persona surge una G y en las demás no. Si ustedes acompañan la tabla y que pongo abajo, verán que las demás personas son regulares o tienen alguna otra irregularidad, pero no, la G no va para todas las personas, va solo para la primera. ¿Vieron ahí venir? Por ejemplo, vamos a ver, la única que tengo conjugada entero es el valer, entonces tengo valgo, pero vales, vale, valemos, valéis y valen. Sigue el modelo de los regulares en las demás personas. Decir, tengo digo, dices, dice, decimos, decís y dicen. Vieron que la primera persona es la G. Y las demás personas que no son vosotros y vosotros se afecta el cambio E para I. Recuerden que decir es IR, tiene una E antes, atiende a aquella circunstancia. Además, yo tengo, por ejemplo, otro verbo que tiene dos irregularidades, el verbo venir. La primera persona tiene G, pero la segunda, la tercera y la tercera de plural tienen IE, vienes, vienen, viene, ¿no? Tener es casi igual a tener, a venir. Entonces yo digo tienes, tiene, tienen, ¿no? Y los demás que están acá son irregulares solo en la primera persona. Entonces si yo sé que ella tiene una G, ¿cómo será que queda? Primera persona de hacer queda hago. Bueno, decir ya está digo, salir salgo, venir vengo, poner pongo y valer valgo. ¿Es la única irregularidad que afecta a las primeras personas? Pues no, si no, no es español, ¿no? Entonces, las otras irregularidades que van a afectar a esta primera persona son las que afectan a verbos que tienen una C en la raíz. No todos los verbos que tienen una C, por favor, nunca se generaliza, ¿tá? Por ejemplo, nacer, lucir, conducir, crecer, conocer, reducir, merecer, todas tienen una C, ¿no? Bueno, esta C, para que quede más bonito, vamos a pensarla así, en la primera persona de presente indicativo se transforma en una ZC y en las demás no. ¿Vieron que son regulares? Entonces yo tengo nazco, luzco o luzco, como dicen los madrileños, conduzco, crezco, conozco, reduzco, merezco. Pero vieron que solo la primera persona de singular. Las demás son regulares. Entonces la Z, C. No conozco. Recuerden, siempre pongan alguna frasecita que memorizo. A fulano, no lo conozco. ¿Tá? Y ese conozco vale para crecer, para nacer, merecer, ¿no? Bueno, a ver si entendimos.
Ahora les propongo una cosa bien difícil, pero no se preocupen que vamos a estar juntos acá. Estos verbos acá, quien ya estudió español va a mirarles, va a decir, ay, no sé nada de español, qué cosa más horrible, tal. En realidad no existen, queridos estudiantes. Estos verbos los he inventado yo justamente para hacer este ejercicio. Vamos a ver qué podría pasar con estos verbos, cada uno de ellos, a ver si hemos entendido. Maler podría ser yo malo, normal, pero podría ser yo malgo, porque parece con valer, ¿no? Sí, profesor Hugo. Tebar podría ser yo tebo, o yo tiebo, yo tibo no podría ser. Mifir podría ser yo mifo, o yo miefo. Roler, yo rolo o yo ruelo. Moter, yo moto o yo mueto. Son las posibilidades, no hay otra. Moser, yo mueso o yo mozo, no hay otra también. Biducir. Biducir es como todo verbo que termina en ducir, de los que tienen C antes, ¿no? Si vuelvo al anterior, van a ver que todo el terminado en ducir, tipo reducir, va a tener y conducir y lucir, van a tener ese luzco, ZC. Entonces, biducir no conozco, no existe, pero si existiera, no habría otra posibilidad de que no fuera bidusco. ¿Tá? Tibular, yo tibulo. Rondiñer, rondiño. Bubir, yo bubo, yo huevo. Puede ser los dos. Comidecir, si decir es digo, obviamente comidecir sería comidigo. Ronquifilar, yo ronquifilo, yo ronquifielo. Otra venir vamos a pensar, viene de venir, venir es vengo, otra venir, otro vengo. Guponer viene de poner, poner es pongo, gupongo. Tiblar, yo tibo, yo tieblo. Cronquecer, yo cronquesco, porque parece con crecer. Dubduir, terminó en huir, yo sé que tiene Y, dubduyo. Mover, yo movo, yo muevo. Catrer, yo catro. Juter, yo yuto. Gerir, yo giro, yero, yo hiero, ¿no? Podría ser también. Homer, yo homo. Omar, yo homo. Y ratifuir, termina en huir, no podría ser otra cosa. Yo ratifuyo. Nada más, además de eso. ¿Tá? Yo les aconsejo que esta pavada que yo inventé acá, que no miren así con desdén, que vuelvan a las diapositivas anteriores, piensen en la regla que les he explicado y vuelvan acá a hacer el test otra vez, porque una de las cosas que nos ayuda en prueba de vestibular es generalizar. Si yo internalicé una regla, yo puedo generalizarla y predecir en verbos que yo no conozco. ¿Tá? Entonces intenten hacerlo porque siempre va a aparecer algún verbo que ustedes no conocen en la prueba. Es imposible de que conozcan todos los verbos de todos los textos. ¿Tá? Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Yo voy a usar de la cosa de la generalización. Y esto me va a funcionar. Estoy seguro de que sí. Último detalle. La clase de hoy es sobre el presente de indicativo, ¿no? Bueno, el presente indicativo viene de infinitivo. Infinitivo es la forma no conjugada del verbo. ¿Tá? El presente indicativo, a su vez, forma el imperativo afirmativo, que cuando yo mando, ¿no? Yo digo, por ejemplo, sal, come, canta, eso es un imperativo. También el presente indicativo forma el presente de subjuntivo. ¿Qué persona? La primera, pero no se preocupen porque voy a tratar en el próximo video del presente de subjuntivo, sobre todo porque una de las grandes preguntas que aparece en el vestibular, sobre todo de la URCS, es diferenciar indicativo y subjuntivo, diferenciar qué verbos están en el mismo modo y tiempo verbal. Ahí ponen una serie de verbos abajo y se tiene que identificar cuál es indicativo y cuál es subjuntivo. Entonces solo se den cuenta en estas cosas que les estoy mostrando acá, que el presente indicativo, que es la clase de hoy, lo que aprendimos hoy,
vale para formar todas estas cosas. Si yo tengo claro el presente indicativo, es mucho más fácil aprender todas estas otras formas de verbos. Entonces, no se olviden el presente indicativo, es muy importante, es uno de los grandes responsables porque la gente piensa que en español es todo cuecacuela y vieva, cueca, cuela y cosas así, pero la gente no se inventa estas irregularidades de la nada, las inventa porque escuchó alguna palabra, y hay muchas en español, ¿tá?, que son así. Ahora no digan que sea un pueco, por favor, porque pueco es horrible. ¿Vale? Lo que les quería decir el día de hoy era esto. Espero que la clase les haya gustado. Si no les ha gustado, lo siento, pero estoy acá para ayudar, como dije, quien quiere, y no para contentar a la gente en general. Aunque soy Hugo Jesús, obviamente no contentaré a todos. Les agradezco el tiempo, espero haberles ayudado, y cualquier cosa, escriban o pregunten y tal. La próxima clase, ya les advierto, será el presente del subjuntivo. Muchas gracias, cuídense, protejan su salud. Hasta el próximo video. Chao.